Vamos a hablar con Mauricio Dayub en unos minutitos sobre el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un síndrome que mucha gente padece, aunque no se sepa mucho y no haya mucha información. Y Mauricio es el padrino de la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette. Un poco el encargado, si se quiere, de ahora se lo vamos a preguntar, de visibilizar. Hay un video de él dando vueltas por ahí, donde él cuenta, dice, mire, lo que nos costaba hace 10 años, habla de 10 años atrás, visibilizar el síndrome de Tourette. Y ahora habla él del mes de concientización sobre el síndrome de Tourette y empieza a mostrar en todos los lugares donde estuvo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esos carteles de que hay en la calle, donde se pone la publicidad de las obras de teatro, qué sé yo, sí, aparece un cartel sobre el síndrome de Tourette. Sí. Sobre la concientización, y en edificios y en un montón de lugares. Lo tenemos en línea a Mauricio Dayub y vamos a hablar con él. Le damos la bienvenida. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, buen día. ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, gracias por atendernos. Y un poco estamos tratando de entender nosotros mismos de qué se trata esto de la concientización o concienciación del síndrome de Tourette en este mes muy particular para la gente que lo padece, pero un poco para que nos contaras, más allá de tu carrera artística, sabemos que sos actor, todo el mundo lo sabe, pero que también tomaste esta bandera como para decir, bueno, yo me hago cargo de esto y voy a tratar de que esto se conozca. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué nos podés contar? Bueno, fue porque hace... ya a esta altura, unos 18 años casi, mira, fui convocado para hacer Toc Toc, un espectáculo donde mi personaje tenía síndrome de Tourette. Mira. La obra era francesa, el autor había elegido algunas características del síndrome de Tourette que con el correr de las funciones me fui enterando que no eran las que tenían la mayoría de la población que padece el síndrome de Tourette. Entonces me di cuenta que estaba difundiendo particularidades del trastorno que no eran los que tenían la mayoría, ¿no? En ese momento tuve una llamada telefónica de la presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, Andrea Boncini. Compartimos algunas charlas, ella vino a ver el espectáculo. Yo tenía que ir a algunos programas de televisión donde se podía transmitir más precisamente de qué se trataba el trastorno. Entonces aproveché a indagar y a preguntar bien de qué se trataba. Fui a algunas charlas que daban algunos médicos, también promovidos por la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Y pude empezar a difundir, más allá de lo que tenía que hacer arriba del escenario, que era lo que el autor había escrito, de qué se trataba el síndrome de Tourette, para ayudar un poco a la mayoría, porque yo tampoco sabía de qué se trataba. Claro. Y cuando digo a la mayoría, me refiero a los amiguitos de un chico que empieza a tener síndrome de Tourette, que empieza a hacer sonidos fónicos o movimientos con el cuerpo, y que muchas veces en las escuelas lo tildan de una cuestión de disciplina. Para cuando vamos en el subte o en el micro y nos encontramos con alguien que hace esos ruidos o que esos movimientos y no sabemos de qué se trata, para poder facilitarle un poco la vida a quienes tienen síndrome de Tourette. Claro. Ese fue el objetivo inicial y así fueron un poco los pasos, a partir de la obra y a partir de la conexión con la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Qué bueno lo que contás, Mauricio, porque de alguna manera, y si yo estoy equivocado, por favor, corregime, lo que siento con lo que vos estás contando es que estabas en el escenario difundiendo algo que no correspondía de esa manera. O sea, ¿sentiste en algún momento como que estabas mintiendo o como que tu personaje estaba mintiendo? No, porque, a ver, representaba el 10% de la población con síndrome de Tourette. Tenía que ver con los gestos obscenos y con las malas palabras. No todas las personas que tienen síndrome de Tourette asocian
esos trastornos. Claro. Se suelen asociar otros trastornos, otros TOC, otras manías, pero no exactamente esa. Esa la tiene un porcentaje bastante menor de los que tienen síndrome de Tourette. Lo que pasa es que el autor escogió esos porque son los que pueden brindar más humor, se trataba de una comedia. Como más llamado de atención también en el sentido del público y ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que, claro, la comedia pasó de ser un éxito teatral casi a ser un fenómeno social. Claro. Se transformó en la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Claro. Yo la hice durante 9 años y medio, hice 2.753 funciones. En ese momento más de 1 millón de espectadores ya habían venido a verla. Entonces yo sentí que era una oportunidad para poder difundir el trastorno tal cual le tocaba a la mayoría de los que lo tenían, ¿no? Claro. Porque claro. Muchos chicos decían, pero yo no insulto, pero yo no hago gestos obscenos. Sí, claro, y aparte está la otra parte de la población que sufre el síndrome, que es la que se autoagrede también, ¿no? Como sí, también hay bueno, yo no soy médico, no sé exactamente de diagnósticos, pero a lo largo de estos años me he ido encontrando con mucha gente que me ha comentado su caso, sí. Y he sido un poco el médico de la ficción, digamos, ¿no? Claro, al que se le comparte lo que ocurre, muchas veces con mucha timidez, pero se pone lindo porque el teatro así deja de ser simplemente parte de la industria del entretenimiento o de la emoción, para pasar a ser socialmente más importante, ¿no? Claro. Ya cuando se pasa de la ficción a la realidad, la relación se pone mucho más potente, ¿no? Y ahí que el teatro sea el nexo está buenísimo, sí, al menos para mí. Sí, claro. Y ojalá la inquietud esa que te atravesó a vos pudiera atravesar a la mayoría o a todos los artistas, actores, actrices, porque estaríamos hablando de otro tipo de cosas también, ¿no? Sí, yo sentí mucho eco en estos años porque todos los años tenemos que hacer, llega el momento que es entre el 15 de mayo y el 15 de junio, es el mes de la difusión mundial del síndrome de Tourette. Sí. Tratamos de hacer actividades para difundir lo más posible, comunicar lo más posible de qué se trata, justamente buscando el alivio de los pacientes, ¿no? Que puedan viajar tranquilos, que puedan ir a reuniones sociales tranquilos, siendo que la gente sabe de qué se trata y no pasa nada, ¿no? Claro, porque ningún paciente de Tourette tiene ningún problema para desarrollar su vida profesional ni su vida intelectual. Y en muchos casos hasta tienen más capacidad que el común de las personas. Y eso también está bueno. Es simplemente la dificultad que implica escuchar los ruidos o compartir esos movimientos físicos, que en la medida en la que se sabe de qué se trata, se puede naturalizar y facilitarle un poco la vida a los que lo tienen. Sí, con un reconocimiento social es mejor, ¿no? Cuando la gente está informada y sabe de qué se trata, es mejor para todos y para todos. En su momento, durante muchos años, muchos actores se prestaron a grabar su testimonio para poder difundir, porque cuando las personas comunes ven artistas difundiendo algo, prestan un poco más de atención en las redes, y yo he tenido mucho eco de muchos actores a partir de que me nombraron padrino de la asociación. Sí. Todos los años me ocupo de la difusión, por supuesto con la presidenta de la asociación, y muchos actores se han sumado. Hemos hecho videos con muchos actores compartiendo de qué se trata el síndrome de Tourette, que es un trastorno neurológico que aparece en la infancia, a través de tics fónicos o motores. Es crónico, es hereditario y no tiene cura, pero sí se va aliviando con el transcurso del tiempo, ¿no? Sí, decías hace un ratito de que muchas veces los pacientes o las personas que tienen síndrome de Tourette son como más capaces en algunas cosas, ¿no? Y yo tengo un caso muy particular que conozco, lo digo también para que la gente entienda, un caso que tiene una potenciabilidad en la audición, ¿no? Como tiene un oído súper absoluto, que escucha muchísimo y desde muy lejos escuchan todo, ¿no? Y que si eso llegara a ser de alguna manera
desarrollado y aprovechado. Bueno, no solo es una forma porque a veces sienten ruidos que les hace mucho daño, pero también pueden desarrollar su oído para algo potencial en la intelectualidad o en alguna profesionalidad que decidan, ¿no? Sí, en la música también. En la música, claro, también, ¿no? Bueno. En la música es una virtud tremenda. Claro. Sí, bueno, es conocido el caso de Charly García, que dicen que tiene oído absoluto. Claro. Que ha podido determinar las bocinas de los autos en qué nota están afinadas, ¿no? Tremendo, lo de Charly es una cosa increíble, ¿no? Sí. Mauricio, sabemos que esto te atravesó de alguna manera hace 18 años atrás, vos lo venís contando. ¿Y cómo empezás sabemos que escribís tus obras de teatro, porque estuve leyendo algunas cosas tuyas y yo ya lo sabía de antes, y hay una obra que llevas por todo el mundo que la escribiste vos, pero ¿cómo entra esto de la concientización o de este antes y después que hay, si se quiere, en tu carrera, si es así, en tus escrituras, en tus textos para después trabajar? Bueno, en realidad es una cuestión solidaria, bastante amplia en ese sentido, ¿no? Yo cada vez que siento que puedo ser útil a la sociedad, no lo dudo. Yo creo que el mundo necesita que seamos cada vez más solidarios, el mundo es cada vez más frío, más indiferente. No me ha tocado escribir una obra específicamente sobre el Tourette, en la que yo trabajé y conocí el síndrome, ya lo había hecho el autor, pero sí esta cuestión un poco filantrópica de que la política sea el arte de hacer el bien común, de que cuando alguien hace el bien en su propia vida, indirectamente mejora el mundo para todos, claro. Del mismo modo que cuando uno hace algo que está mal, empeora el mundo para todos. Esa conciencia está en mis obras. Yo siempre trato de desmistificar verdades mal aprendidas, para ponerlas arriba del escenario, porque pienso que la emoción del espectador es lo que puede ser transformador, ¿no? Yo creo que el mundo puede cambiar a través de la sensibilidad y básicamente de la emoción. Me parece que cuando nos emocionamos somos como la mejor parte de lo que podemos llegar a ser y comprendemos mucho más a nosotros mismos, lo que nos pasa a nosotros mismos y lo que le puede pasar al otro, ¿no? Claro. Por eso creo en la importancia del teatro que conmueve, que sensibiliza y que te hace ver las cosas de verdad como son, fuera de esa carrera diaria que vivimos en la realidad, que nos va llevando a valorar cosas que no son las más importantes, ¿no? Sí, valoramos cosas que no tienen valor, ¿no? A veces. Sí, exactamente, por el que dirán o por pertenecer. Sí, claro. Bueno, hay ejemplos muy claros como que una persona es importante por el cargo que ocupa en el trabajo, por el barrio en el que vive, por la marca del auto que maneja, por la marca de la ropa que viste, y sin embargo esas no son las cosas fundamentales de la vida, y nos damos cuenta cuando sobre el escenario alguna situación nos hace notar que es mucho más importante quiénes somos, qué es lo que nos ha legado la sangre, quiénes son las personas de nuestra familia, de dónde venimos, los objetivos que perseguimos, claro. La actitud que tenemos con el otro, la capacidad de escucha, la capacidad de comprensión. Bueno, todas esas cosas terminan siendo mucho más importantes que esas que parece que son las que cotizan en el mercado, ¿no? Claro. Mauricio, acá al lado mío está Claudio Gallo, que es el co-conductor conmigo de este programa y te quiere hacer alguna pregunta. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, lo primero yo creo que a lo mejor es más de lo mismo, que te lo deben haber dicho 1.000.000 de veces, pero cabe que nosotros te lo digamos, ¿no? Felicitaciones por tu enorme humanidad. En los tiempos que corren no es normal ni cotidiano encontrarnos con este tipo de ejemplos, a pesar de que sabemos que hay muchos. Ahora, la pregunta sí. Concreta es... hay un señor que dijo en los últimos días: si tenés un hijo discapacitado es tu problema, no es un problema del Estado. ¿Cómo asociás eso con lo que vos estás haciendo y con el síndrome de Tourette?
Bueno, es un poco más de lo que estábamos hablando de lo que se ha transformado el mundo, ¿no? La frialdad, la indiferencia. Yo creo que no tenemos que esperar de la política porque corremos el riesgo de frustrarnos. Yo creo que hay que apelar a la solidaridad de las ONG, a la solidaridad de Red Solidaria, de Manuel Lozano con la Fundación Sí, de muchísimas ONG que comprenden mucho más lo que nos pasa a las personas que la política, ¿no? La política tiene otros intereses. Sí. De hecho, podemos ver a las claras que lo que persigue la política no cambia la realidad. Claro. Veníamos de vivir 150% de inflación, ahora tenemos 1,5% y la realidad nuestra no ha cambiado para nada. La Argentina sigue siendo un país caro, no hemos saltado de 1,5 a 160 ni de 160 a 1,5, no hemos notado la diferencia enormemente, ¿no? Y si nuestro sueldo cambiara del mismo modo, sentiríamos una diferencia enorme. Si vamos a comprar un producto que vale 1,5 y al otro día vale 160, notaríamos la diferencia. Lo mismo que si bajara de 160 a 1,5. Y sin embargo, la gente sigue durmiendo en la calle, la gente tiene dificultades para ir al supermercado, la gente sigue haciendo colas en los hospitales. O sea, las cosas no... Son verdades que no transforman la vida de las personas. Porque, bueno, no se persigue el cambio humano, se persigue lograr metas que son puestas por otras personas que no tienen puesta la atención en mejorar la condición humana, ¿no? Claro. ¿Vos tenés idea cuántas personas con síndrome de Tourette hay en la Argentina? En algún momento lo supe. En algún momento lo supe. No quisiera decirte una cifra por si estoy tan equivocado, pero tal vez puede ser algo de 300.000. Ah, bueno, es un montón. Hay una cantidad importante. De hecho, por eso también se nos ha facilitado con el correr de los años la comunicación, porque ya uno encuentra más ecos en muchas familias, ¿no? Claro. Y también porque para que cuando ocurre esto, muchas veces los chicos tratan de ocultar el síndrome, por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Por ser aceptado, por formar parte. Y al ocultarlos, o hacer fuerza para ocultarlos, los transforman en otras cosas, ¿no? Generan otro tipo de ansiedades, otro tipo de molestias, de nervios, de dolores. Y eso va encubriendo el trastorno y se hace más difícil determinar que es síndrome de Tourette, ¿no? ¿Y hay algún tipo de tratamiento para este síndrome? ¿O? Sí, hay maneras de contener con psicología conductiva, controlar, contener, no disminuir del todo, pero sí aflojar un poco. Y se ha descubierto también que cuando la persona se dedica a algo que le gusta mucho, que le interesa mucho, los TOC y los TIC bajan mucho también. Entonces, en muchos sentidos, es enfocarse a través de estos tratamientos psicológicos, de la medicación que atenúa el estado anímico, y que facilitan en conjunto la cantidad de veces que se repiten los sonidos y los movimientos físicos. Lo bueno es que con el tiempo, con la edad, van disminuyendo. Está comprobado que van disminuyendo. Claro. Y que en los momentos había un baterista que decía que mientras tocaba la batería, que era el instrumento que a él le gustaba, no tenía movimientos que le impidan hacerlo, y se le interrumpía el Tourette por ese momento, en ese Claro. momento, ¿no? Durante la canción completa que tenía que tocar, no tenía. Sí. Y el deporte ayuda muchísimo también, porque ahí También. las personas que se dedican al deporte también los ayuda muchísimo a no tener ese Sí, tipo en de... algún momento tuve noticia también de un futbolista cordobés Sí, que tenía síndrome de Tourette,
Sí. Y que lo podía hacer deporte perfectamente y se destacaba como jugador, y no le traía ninguna dificultad mientras jugaba al fútbol. Mauricio, te queremos agradecer este momento. Por favor. Sí, y si querés contarle a la audiencia en qué andan tus carreras, tus presentaciones, cuándo te presentás, dónde, si hay algo cerquita y que la gente lo sepa. Y por supuesto agradecerte muchísimo esto y esta lección de vida que le diste a mucha gente, no solo a nosotros, a mucha gente que nos está escuchando, de que hay que acercarse más a la humanidad y además. Contanos, por favor. Sí, sobre todo en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro, totalmente. Vivimos tiempos donde tenemos que demostrar los humanos lo que valemos y yo creo que para que pueda permanecer lo mejor de lo que tenemos y conviva con lo que viene, que va a ser cada vez más tecnológico, a mí la verdad que me da temor la tecnología que crece tanto, que avanza tanto, porque pareciera que los humanos nos hemos quedado un poco alrededor de los mismos temas, y creo que cada vez necesitamos más de personas inteligentes que demuestren que ser humano es importante y que no podemos dejar que la tecnología se ocupe de todo, ¿no? Totalmente. Vos sabés que hablando de esto que vos me estás contando, te robo un minutito más. Sí, por favor. Venía escuchando estos días una radio que yo la descubrí hace poquito, Radio Sputnik, le hago propaganda y todo, mirá. Y vos sabés que pasan las noticias con un locutor virtual. Qué bárbaro. Habla una persona, habla una mujer, pero es una locutora virtual. Sí. Y te lo dicen después, ¿no? Una increíble. Hice un posteo representando un poco esta preocupación, donde decía que si el mundo llega a comprobar que la inteligencia humana es menos rentable que la inteligencia artificial, nos van a extinguir. Sí, no te quepa ninguna duda. Porque está tan puesta la cabeza en lo rentable, puesta la cabeza en lo rentable, que es como si lo fuera todo, ¿no? Y la verdad que lo rentable es una parte que tenemos que corregir, porque somos un país con el 50% de gente humilde, y porque el mundo tiene muchos países donde la línea de pobreza no se logra terminar. Entonces está bien que haya una preocupación en ese sentido, pero no que sea la preocupación fundamental, ¿no? Yo creo que el ser humano sigue siendo algo valioso y apoyar, porque finalmente, como decía un gran autor en un tranvía llamado Deseo, todos finalmente dependemos de la solidaridad de un extraño, ¿no? Llega el momento final de nuestras vidas y quien quedamos en manos de un enfermero, de un médico, de personas que no conocemos realmente, ¿no? Claro. Con lo cual deberíamos valorar mucho más al prójimo, al que no sabemos quién es, ¿no? Y sin embargo, la realidad es tan dura que pasa alguien por la calle y tenemos temor, si no lo conocemos, cerramos la puerta rápido, siempre pensamos que el otro puede ser un enemigo. Potencial enemigo, claro. Claro, siendo que debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser el que nos ayude a vivir mejor y a entender la vida mejor. Claro, hacernos pasar un momento alegre. Bueno, gracias. No nos dijiste dónde vas a actuar, pero no importa. Pero... No. Ya que estábamos hablando de otro tema, está bien. Está bien. Suscribirnos al tema que importaba. Otro día te llamamos para hablar de teatro. Por favor, sí. Gracias, te mando Mauricio. Un abrazo grande, gracias por comunicarse, gracias por difundir. Hace poco, el 7 de junio, la ciudad se iluminó en distintos edificios importantes de la ciudad para comunicar el síndrome de Tourette, así que de a poco se logra mucho, y con programas como el de ustedes nos van ayudando a comunicar cada vez más. El color del Tourette es morado, ¿no? La verdad es que no sabe. El de para la sí. Para la difusión esta que hacen en la ciudad con los edificios, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, hasta la próxima. Un gusto. Que estés bien. Hasta luego. Estuvimos hablando con Mauricio Dayub, tremenda nota, que después la vamos a andar repartiendo por todos lados, donde nos trajo a la memoria, que a veces estamos tan politizados y discutimos tanto de política, de que no hay que ser apolítico, no estoy hablando de eso, de que hay que acercarse más a la humanidad, ¿no?
que es donde se resuelven las cosas de verdad, y no en la política, que cada vez quiere hacernos creer otras cosas que no son.